espíritu y alma, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, vamos a ver este tema y vamos a ver que, la siguiente, por favor, que entre nuestra mente y nuestro cuerpo hay una íntima conexión entre ellos, ¿ok? ¿Sí? Ok, entonces vamos a echar un poquito la ardilla a andar y vamos a pensar. Yo quiero que algunos de ustedes me digan cómo es que nuestro cuerpo produce el estrés. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien que haya tenido alguna clase de química, de biología, alguna clase relacionada con la salud? ¿Alguien sabe cómo es que nuestro cuerpo por dentro produce el estrés? ¿Alguien tiene alguna idea? Se acepta cualquier idea. Cuando empiezo a sudar. ¿Cómo? Empiezo a sudar mucho. Empiezas a sudar. Ajá. Es una de las consecuencias, pero ¿cómo es que nuestro cuerpo lo produce? ¿Alguien se ha preguntado? Con mucho trabajo. Mucho trabajo. No. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo para que cuando tú te estreses, el corazón te empieza a latir muy fuerte? Empiezas a respirar así como de que tu vista se agudice. ¿Alguien se ha puesto a pensar qué es lo que hace dentro de nuestro cuerpo? Se generan sustancias químicas dentro del Ajá, cuerpo. sustancias químicas. El cerebro los manda la señal en algunas glándulas, que es lo que provoca que nos sintamos así enojados o tristes, felices o estresados, como tú dices. Exactamente, por ahí va muy bien. Entonces, yo les voy a explicar de una manera súper fácil para que ustedes le puedan decir a alguien más que no lo sepa. Y ahora, primero yo se los voy a decir a ustedes y ustedes se los puedan compartir a alguien más, ¿vale? Por si alguien tenía la curiosidad. Y si le pueden dar la siguiente. Ok, no, creo que no se ve muy bien ahí la imagen, pero primeramente vamos a empezar con nuestro cerebro, en la parte de aquí arriba. ¿Okay? Si nosotros podemos partir nuestro cerebro a la mitad, hay otras partes de nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso no solo está compuesto de nuestro cerebro y nuestras terminaciones nerviosas, hay otros organitos más pequeños que también nos ayudan en cuanto a nuestro desarrollo humano. Y empieza en nuestro tálamo. Nuestro tálamo es una parte de nuestro cerebro que es una manera que es la que nos va a ayudar a percibir nuestro entorno externo hacia lo interno, ¿ok? Entonces ahí es donde comienza cuando en nuestro entorno externo hace que nosotros nos empezamos a sentir en estrés, va a empezar en el tálamo. Y entonces del tálamo le va a mandar una señal al hipotálamo, que es otra parte que está dentro de nuestro cerebro, y el hipotálamo le va a mandar la orden a una glándula que es como la mamá de todas las glándulas, y esta le va a mandar una orden a la pituitaria de que mande a través del torrente sanguíneo una orden de hormonas a otra glándula mucho más pequeña que se llama glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal está arribita de nuestros riñones. Son como pequeños sombreritos que nuestros riñones tienen. Entonces, esa glándula que está arribita de los riñones va a mandar otra sustancia a todo nuestro torrente sanguíneo y ese va a llegar a nuestro corazón, a nuestros pulmones, hacia nuestra vista, y así es como se produce el estrés, a través de una secreción de varias hormonas y varias órdenes que empiezan aquí en nuestro cerebro. Ok, creo que fue demasiada medicina, ¿no? Ok, no, eso a mí no me importa, pero ahora ya le pueden explicar de una manera muy sencilla a cualquiera de las personas, ¿ok? Ok, entonces es como un checklist, por eso le puse ahí como una listita de todas las cosas que tenemos que se necesitan, como una receta de cocina para la cual se produce el estrés, ¿ok? Entonces, como vimos hace 15 días, el estrés puede ser algo bueno o sano cuando estamos en situaciones de peligro, o cuando, por ejemplo, somos personas que luchamos en la guerra y que no comemos por semanas y que estamos en constante manera de cómo sobrevivir. El estrés nos sirve para nosotros poder sobrevivir. Es un instinto natural de nuestro cuerpo de supervivencia, ¿ok? Pero ahí va el equilibrio de Dios. Cuando nosotros tenemos mucho exceso de estrés,
cuando la liberación de hormonas muy importantes que se llaman adrenalina y cortisol empiezan a secretarse de una manera constante una y otra vez, y a los 5 minutos una y otra vez, y al siguiente día otra vez, ahí es cuando no está bien. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el estresarme tanto me hace tan mal? ¿Alguien tiene alguna idea? Ajá, exactamente, porque nos puede causar enfermedades en nuestro cuerpo. ¿Ok? En nosotros hay muchos estudios de medicina que hablan acerca de que dependiendo de cómo nosotros tengamos mucho estrés en nuestra vida diaria, va a predecir lo bien que nosotros vamos a envejecer y qué tanta calidad de vida nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces ustedes se quedan así como de, pues sí, es a mí que no, yo soy joven, a mí no me pasa nada. ¿Ok? Pero entonces acuérdense que Dios siempre nos está previniendo. Entonces, si le pueden dar a la siguiente. Ok, vamos a ver 2 personajes en la Biblia. ¿Me puedes dar clic otra vez? Y otro clic. David y Jesús son uno de los más comunes, ¿ok? Pero por ejemplo, David fue un rey. ¿Ustedes qué piensan de un rey que tiene que dirigir no tan solo a 1 o 2 personas, que tiene que dirigir a miles de personas? ¿Cuánto estrés creen que haya en la vida de esas personas? Pónganse a pensar un poquito. Que no tan solo tienen que ver por ellos y su familia, tienen que ver por tanta gente, tienen que ver la economía, tienen que ver qué va a comer su pueblo, tienen que ver qué tanto hay de comida, tienen que ver absolutamente todo, tienen que proveer, y ellos son los principales responsables de esa nación a la que están a cargo. Entonces, ¿ustedes se imaginan la cantidad de estrés que ellos tuvieron que pasar? Y no tan solo esos factores, por ejemplo, ellos también tenían la presión de la sociedad, ¿cierto? Eso es algo que el día de hoy es algo muy muy fuerte, ¿no? Que la sociedad a veces nos presiona y nos hace inclusive hasta cambiar nuestras ideas. ¿Por qué? Por el estrés que nos ponen hacia nosotros, de que tú tienes que ser así, tú tienes que ser así, porque si no eres así, no entras en ese grupo y no eres aceptado, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que David pasó, la cantidad de estrés que llegó a tener? Pero ahora, ahí va la cosa de Dios, ¿cierto? David estaba en una relación íntima con Dios, ¿cierto? Y es por eso que él, en su angustia, en su estrés, en su presión que él tenía en su corazón, decía así, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Ok? Qué importante es eso, ¿cierto? Y así él escribió muchos más salmos, ¿cierto? Que algunos hablan acerca de problemas emocionales que David tuvo, pero él lo que hacía era derramar su corazón delante de Dios para que todo ese estrés que él llegó a tener en su vida y en esos momentos, porque la vida de David no fue fácil y no fue perfecta, ¿cierto? Sin embargo, él lo que siempre hacía era recurrir a Dios. Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros recurrir a Dios, ¿cierto? Entonces algunas de las veces nos confundimos y decimos, ¿cómo es que yo puedo hacer eso? ¿No? Entonces, pero primero vamos a ver algo más. Y de Jesús, casi se me olvida. Y es el más importante, ¿no? Ok, entonces Jesús era un hombre que, si ustedes se dan cuenta, ha impactado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la Biblia es el libro que más impreso ha sido de todos los libros, es el libro en que más traducciones ha podido ser traducida. Entonces ustedes dicen, ¿cómo un hombre? Diría la gente del mundo, ¿no? No había medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo un hombre así, con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de maneras, pudo impactar hasta el día de hoy? Que el día de hoy nosotros sigamos creyendo en él, dice la gente de afuera, ¿cierto? Y si nos ponemos a echar a andar, es por los frutos.
por cómo Él llevó su liderazgo, por cómo Él hizo milagros y además porque Él es el Hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Entonces es por eso que la Biblia de Dios, la palabra de Dios siempre permanece. ¿Cierto? Entonces es por eso que hasta el día de hoy Jesús ha podido impactar. ¿No les parece increíble eso? A mí, la verdad, me parece algo increíble. ¿Cierto? Entonces Jesús también se enfrentó, Jesús también fue un hombre, también fue como tú y como yo, también en algún momento Él fue un joven, ¿cierto? Sin embargo, Él desde niño, sí, a pesar de que tuvo estrés, a pesar de que tuvo que enfrentarse a una sociedad con corazones duros, con corazones feos, Él pudo enfrentar esa situación. Y ahorita vamos a ver cómo lo hizo, ¿ok? Estamos viendo ejemplos. Ok, ahí va. Dice, el estrés es uno de los factores de mayor importancia para predecir lo bien que envejecemos. Esta es otra frase que volvemos a mencionar, la volvemos a repetir. Entonces, la ciencia ha dicho, ha investigado cosas y de lo que no se dan cuenta es que Dios ya las había dicho desde mucho antes en su palabra. Esta es otra, ¿cómo explicarlo? Esta es como otra palomita más para Dios de que Él es real, ¿cierto? Amén. Entonces, si alguna vez tu corazón duda de que si Dios es real o no, aquí está otra prueba de que Dios es real y que Dios es el creador de todo. Dios es el creador y autor del universo. Entonces, dice el estrés, uno de los factores más significativos para predecir lo bien que envejecemos. Ahora yo les voy a dar una lista acerca de las consecuencias de nosotros llevar a nuestra vida un estrés crónico. ¿Qué es lo que te va a producir a ti y a mí si nosotros nos las vivimos con un estrés diario y a cada momento? Vamos a empezar con el corazón. Los problemas cardíacos son una de las enfermedades más comunes hasta el día, en esta generación del siglo XXI. Son una de las enfermedades mucho más comunes. Ahora, el estrés se ha ligado a enfermedades como arritmias, como hipertensión, a infartos, inclusive a trombos. Trombos, hagan de cuenta, es que están tus venitas, ¿no? Y son como circulitos, ¿cierto? Entonces, adentro está circulando la sangre, ¿cierto? Y dentro de la sangre hay células, y en esas células hay unas que se llaman plaquetas. Las plaquetas son como pedacitos, restos de células, y por ejemplo, cuando tú te cortas, las plaquetas lo que van a hacer es, ¡pum!, se van a juntar, y van a hacer como un taponcito. Eso es lo que, y se forma un trombo. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando nosotros están ligados a que el estrés puede llegar a producir trombos, es decir, que llegue a producir un tapón en medio de una arteria y se corta la circulación y empieza a morir tu tejido, empieza a morir ese órgano, depende del área en donde te haya tocado, tanto puede ser en una arteria de tu cerebro hasta en un capilar muy pequeñito de tu pie. Y eso puede ser muy peligroso. Ahora, de problemas respiratorios se ha ligado que el estrés también puede producir asma. Wow, ¿no? ¿Algunos de ustedes conocen a personas asmáticas? Sí. Son personas muy así, ¿cierto? Entonces ahí es cuando empiezas a hilar. ¡Oh! ¡Wow! ¿no? Dices, yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? ¿Qué otros problemas? Problemas digestivos del estómago. Se ha ligado a que también tengamos gastritis por tener tanto estrés, a tener colitis, a tener el síndrome del intestino irritable. Wow, ¿no? Inclusive se ha relacionado a tener estreñimiento. ¿Se imaginan? También en problemas cerebrales y emocionales, como el Alzheimer. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es? Que se te olvidan las cosas. Ajá, exactamente, se te olvidan las cosas. Y yo les voy a explicar por qué. El Alzheimer, hagan de cuenta que vamos a regresar a nuestro cerebro, también se origina aquí.
Hay otra parte de nuestro cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo nos ayuda a poder recordar todas nuestras memorias, también está relacionado a el aprendizaje. Ahora, cuando nosotros estamos en constante estrés, recordemos que se libera cortisol, ¿cierto? Ahora, cuando hay mucho cortisol dentro de nuestro torrente sanguíneo y llega al hipocampo, el hipocampo, hagan de cuenta, como que se hace chiquito y se hace un poquito más chiquito. Entonces, si se hace más chiquito, ya no hay más espacio para que tú puedas recordar ni cómo te llamabas, para recordar quién es tu papá, quién es tu mamá, cosas básicas. Así es como se produce el Alzheimer relacionado con el estrés, porque tu hipocampo se hace chiquito a causa de tanto cortisol que se libera a cada rato. ¡Wow!, ¿no? ¿O no les produce nada? Sí, claro. Ya me voy. Okay. También se han ligado a problemas de depresión, trastornos de ansiedad, bipolaridad. ¿Qué es bipolaridad? De que primero, no, sí, estoy bien contenta y a los 5 minutos me quiero morir. Así son, de verdad. Por tanto, estrés, por tanta cortisol que se libera dentro de nuestro cuerpo. Trastornos límites de la personalidad. Esos trastornos ya son psiquiátricos. ¿Se imaginan el impacto que tiene en nuestras vidas el tener tanto estrés? Y no he terminado, problemas de memoria y aprendizaje, síndrome de estrés postraumático, problemas inmunológicos como artritis, lupus. ¿Alguien sabe qué es lupus? ¿Alguien sabe cómo es? ¿Cómo funciona esa enfermedad? Como manchitas en la piel. El lupus, hagan de cuenta que sí sabemos que todos tenemos un sistema inmunológico, ¿no? Ese sistema inmunológico son como la armada que son como los soldaditos que van a ir en contra de algún agente extraño que entre dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Ese es nuestro sistema inmunológico y lo que va a hacer. Entonces, lo que hace esa enfermedad es que tu sistema inmunológico se vuelve loco y se confunde, y hagan de cuenta que va ese sistema inmunológico, ve al riñón y dice, no, él no pertenece aquí, yo me lo voy a comer, y entonces él empieza a comer, y entonces el cuerpo humano empieza a decir, no, necesito el riñón, y entonces el lupus va, el sistema inmunológico con lupus va no sé qué otros, a las articulaciones, esto también es malo, y se le empieza a comer. Eso es lo que hace. Las personas con lupus no hay cura y no viven mucho. Y entre otras enfermedades. ¿Se imaginan de qué tan grave es que nosotros permitamos que el estrés deje que entre en nuestras vidas y tome el control de nuestras vidas? ¿Se dan cuenta? Yo me quedé así como de ¡Jesucristo! Entonces, ahora vamos a ver la parte en la que Dios entra para prevenir y para sanarnos, ¿ok? Entonces, la siguiente, por favor. El primer punto es agradecimiento, ser consciente. Y si podemos ir a Mateo 6:34, y alguien lo puede leer, por favor. Amén. ¿Qué dice? 6:34, ¿verdad? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Exactamente. ¿Alguien comprendió lo que dice? ¿O qué se les ocurre de qué trata? Que no te preocupes por lo que va a venir mañana, ¿no? Exacto. Ocúpate de lo que tienes ahorita en este momento. Exacto. Ocúpate de lo que tienes ahorita. El ser agradecido es la práctica de aprender a prestar atención a lo que a uno le ocurre de momento a momento. ¿Ok? Se los voy a repetir. Sí. Es la práctica de aprender a prestar atención a lo que a uno le ocurre de momento a momento. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, nosotros normalmente vamos todos los días con un objetivo de siempre decir, así de yo ya quiero que termine la escuela
Señor, porque ya quiero que lleguen las vacaciones, y ya quiero que lleguen las vacaciones. Y pasas todos los días de los días que vas en la escuela pensando, ya quiero que sean las vacaciones, no quiero ir a la escuela, ya quiero que se acaben, ya, rápido. O siempre estamos así como de, yo voy a ser feliz cuando yo ya tenga dinero. O yo voy a ser feliz cuando yo me pueda operar y pueda ser más bonita, ¿no? o yo voy a ser feliz cuando un hombre me ame. Entonces, el punto que aquí Dios nos quiere enseñar es que aprendamos a detenernos un momento y decir, Señor, gracias porque tú me permites estar aquí. Gracias porque tengo una casa, porque hay mucha gente allá afuera que no tiene un lugar en donde dormir. Señor, gracias porque me das la oportunidad de respirar. Hay gente en los hospitales que está con cables conectados que no pueden respirar por sí solos. Señor, gracias por el trabajo que me das, porque hay gente que no tiene trabajo. Amén. Y así, absolutamente de todo. Inclusive, también tenemos que aprender a ser agradecidos con la familia que Dios nos dio. Amén. Porque Él sabe y Él nos da a los padres y a los hermanos y a la familia que necesitamos. Amén. Entonces, jóvenes, aprendamos a aprovechar a nuestros papás, porque no van a ser eternos, ya no peleemos tanto con ellos. Amén. Sabes decir, ok, está bien papá, o sí papá, o ok, vale. Entonces, es ser agradecidos y ser ser conscientes de cada momento que nos rodeas. Y es no estar aferrados ni a nuestro pasado, ni a nuestro futuro, ni desear otros momentos, sino desear el momento que tenemos hoy, porque es que Dios nos los ha permitido vivir. Amén. ¿Ok? Y ese es el primer paso que Dios nos está hablando hoy, que seamos agradecidos y ser conscientes de lo que nos da hoy. Porque ¿qué pasa si vas a ser agradecido? Vas a tener paz. Y ya no vas a estar deseando lo que los otros tienen. Por ejemplo, en Colosenses 3:15, ¿alguien me lo puede leer? El apóstol Pablo hablándonos ahí. Vamos a ver qué dice. ¿Alguien ya lo tiene? A ver qué dice. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y ser agradecidos. Dios está diciendo que si tú eres agradecido vas a tener paz también. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Qué chido! Ok, siguiente por favor. Entonces yo tengo una actividad de 2 minutos, muy rápidas, justo ahora. ¿La que sigue? ¿Otra? Ok, una actividad súper rápida. Vamos a anotar 100 cosas de por qué estamos agradecidos. 1, 2, 3, ya. No es cierto. No es cierto. Vamos a anotar solo 5 cosas de las cuales, por qué hoy estás agradecido. Ya, rápido. Anoten. Hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer a Dios hoy. Deberían de sobrar, de hecho. Exacto. No, Deberían de 5 sobrar. es como que un Exacto. inicio para Es más, cada vez. ni 100 alcanzan. Es 5 porque ya tenemos que. Ok. Digan wow cuando terminen. Pero fuerte, ¿eh? Yo quiero escucharlos todos decir wow cuando terminen. Wow. Eso pareció ladrido. Wow. Sí. Entonces tendría que ser más largo. Wow. 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 Ya, yo creo que ¿Listo? ya. Ok. Siguiente, por favor. Número 2. Remodelación. Cambiar nuestra perspectiva. Ok. Antes de checar el texto, quisiera que le dieras a la siguiente, por favor. ¿Otra? Primero, ahí. Ok. Remodelación. ¿Ustedes qué sienten cuando entran a un cuarto y está así?
todo desordenado, sucio, depresión, ¿qué más? Estrés, también causa estrés. Yo conozco a alguien que sí le causa estrés y esa es mi mamá. Cuando ve desorden es así como de me estresa ver el estrés, me pone de malas. ¿Ok? Es 4 también. Ok. Fíjense bien, vamos a comparar esto con nuestra alma y con nuestra manera de pensar. ¿Qué representaría un cuarto sucio? Si esto fuera nuestra alma y estuviera así, ¿ustedes qué imaginan que hay en nuestra alma? ¿Qué? Desorden. ¿Desorden? ¿Qué más hay en nuestra alma si está desordenada? Vicio. ¿Qué más? Tristeza, depresión, Depresión. odio, Exacto. enojo, Rencor. rencor. Poca Exacto. claridad. ¿Eh? Poca claridad. Poca claridad. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense, nosotros por naturaleza tenemos una naturaleza negativa y desordenada, ¿cierto? Tristemente. Ahora, vamos a ver el concepto de remodelación. Remodelación es aprender a ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como Jesús lo haría. ¿Y cómo Jesús lo haría? Ajá, ¿qué más? Hay un texto que dice, y en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo que, ¿qué? Ay, que todo lo puro. Exacto, muy bien. ¿Alguien me puede decir qué texto es? Porque yo no sé cuál es. Exactamente. Ahora, es cierto que a veces nosotros en la vida no podemos controlar todo lo que nos sucede, ¿cierto? Dice, pero podemos controlar la manera en la que reaccionamos o interpretamos lo que ocurre. Es decir, nuestra reacción. Nosotros como personas normales, ante cualquier estímulo que no sea positivo para nosotros, reaccionaríamos de una manera negativa, ¿cierto? Es así de que si alguien me dice una grosería, pues yo le contesto con otra, ¿no? ¿Cierto, no? Amén. Y entonces aquí lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, la siguiente, es que nuestra alma dinámica se ve. Hasta brilla. Exacto. Dios quiere que nuestra alma se vea así, a través de cambiar nuestra perspectiva, cambiar la manera en la que nosotros vemos las cosas. Porque si nosotros cambiamos la manera en la que nosotros vemos las cosas, no vamos a vivir con tanto estrés, no vamos a vivir tan así. ¿Cierto? Entonces yo vería eso como mi alma en la que primero estaba sucia y Jesús me está acompañando dentro de ese cuarto y Jesús me dice, ¿sabes qué, hija? Ya, es suficiente. Vamos a limpiarlo, vamos a renovarlo, vamos a remodelarlo. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¡Wow! Mis oídos. ¡Ay, no griten tan fuerte! ¡No manchen! Entonces, Dios quiere remodelar nuestra forma de pensar. Dios quiere remodelar nuestras almas, nuestros pensamientos también. Amén. ¿Ok? Atención. ¿Vale? No se me pierdan, no se me vayan allá por las estrellas y no sé qué tanto. Entonces, a veces en nuestras vidas esto puede ser un poquito más complejo, ¿no? Porque nosotros somos medio roñosos, a veces también son por problemas culturales o por ya cosas que traemos arraigadas en nuestras almas, que no queremos remodelar, que decimos, no, Jesús, no, ahorita no. Jesús te dice, a ver, ven, vamos a remodelar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar. Y tú así, ay, no, yo no quiero. Sin embargo, podemos ir a 2 Corintios 10:5 y ver lo que Dios nos está diciendo al respecto de eso. 2 Corintios 10:5. Amén. ¿Qué dice? Derribado argumentos y toda
arranca contra el conocimiento de Dios y levanta cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Exactamente. A veces van a llegar pensamientos a nuestra vida de, ay, es que yo no quiero, pero lo que nosotros tenemos es hacer con esos pensamientos, derribarlos y llevarlos a la cautividad de Cristo. Amén. ¿Cierto? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Increíble es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Dios nos está haciendo ser agradecidos y remodelando nuestras vidas. Amén. Y nuestro pensamiento. Entonces, dice Santiago 1, del 2 a 3, básicamente dice que en nosotros el tener tribulación va a probar nuestra fe y va a producir constancia en nuestras vidas. Si nosotros estamos constantemente llenando nuestros pensamientos de la palabra de Dios, Dios va a comenzar a cambiar ese chip de nuestra mente. Amén. Dios va a empezar a transformar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos hacen a nosotros mismos. Está también científicamente comprobado que lo que pensamos es lo que somos y cómo reaccionamos. Entonces, si nos llenamos de Dios, ¿cómo vamos a reaccionar y a quién nos vamos a parecer? Cristo. A Cristo, exactamente. Y ese es uno de los principales propósitos que nosotros tenemos en nuestras vidas. Dice este libro del que saqué el tema, es sencillamente sustituir nuestros miedos, preocupaciones, fracasos, tristezas, dolores y vergüenzas por las promesas de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¿No? Sí, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para renovar el espíritu de nuestra mente? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en Cristo. ¿Y qué más? Llenarnos de las promesas de Dios. ¿Y cómo nos vamos a llenar de las promesas de Dios? Leyendo su palabra, buscándole, alabándole, Orando. exactamente, preparando nuestros corazones y llenándonos cada día más y más de la palabra de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y ahora el otro? Ok, promesas de Dios. Y punto número 3. Un gozo inagotable. ¿Cuántos pueden buscar? Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya qué? Cumplido. Cumplido. Vamos a ver ese contexto. Y en ese contexto resulta que era Jesús hablándole a sus discípulos cuando estaba a punto de ser crucificado. Fueron momentos antes. Y ustedes se preguntan, ¿por qué una de las últimas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos fue que tuvieran gozo? Fue una de las últimas cosas. Pero ¿por qué gozo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se les ocurre? Pues gozo, más que nada porque fue un sacrificio que, por decirlo así, su sangre es como el pacto que hizo por nosotros, ¿no? Por la liberación, que fue hasta los infiernos para liberarnos a nosotros de la iglesia. Ok. Vamos a ir a Proverbios 17:22. Esgrima de la Biblia. ¿Proverbios qué? Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Exactamente. Amén. Dios quiere que tengamos gozo y yo les voy a decir por qué. Las personas que tienen gozo, han habido investigaciones científicas que dicen que ese tipo de personas tienen más contacto social y tienen mejores relaciones sociales. Tienen buenas relaciones con ellos mismos y los que los rodean. Su vida, inclusive amorosa, es mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Son más amables y empáticos.
utilizan su inteligencia de modo más eficaz. Ustedes se preguntan, entonces, ¿por qué, regresando a lo de Jesús, por qué Jesús quería que los discípulos tuvieran gozo? Les voy a decir por qué. En la vida, este tipo de personas que tienen gozo en sus vidas no significa que su vida ha sido completamente arreglada o que tienen unas vidas perfectas. Estas personas que tienen gozo en sus corazones también atraviesan por dificultades, pero estas personas tienen un corazón más tierno y tienen algo muy importante: tienen una mentalidad dispuesta a remodelarse, como vimos en el punto 2. Tienen una mentalidad que están dispuestos a cambiar su manera de pensar a la de Jesús, y son unas personas que también tienen esperanza. Y es por eso que Jesús les dijo a sus discípulos que tuvieran gozo, para que fueran personas que vivieran con una vida abundante, que vivieran como Cristo y para que tuvieran esperanza también. Eso no significaba que los discípulos tuvieran ya una vida completamente arreglada, que tuvieran una vida ya de color de rosa y que nada iba a suceder. No, al contrario, ellos padecieron, ellos sufrieron. Sin embargo, por eso Dios les dijo que mantuvieran el gozo, para que ellos pudieran tener esperanza, para que pudieran tener fe, para que pudieran tener frutos en su vida. Amén. Es por eso que Jesús les dijo que tuvieran gozo. Wow, ¿cuántos pueden decir amén? Yo estoy así como de, oh my God. Cuando yo leí esto y dije, es increíble lo que Dios siempre quiere para nuestras vidas. Dios siempre tiene lo mejor, y es por eso que dejó su palabra, para que nosotros pudiéramos llenarnos, impregnarnos de ellas y poder tener una vida abundante, poder tener una vida fuera, o sea, que eliminemos el estrés. El que no tengamos estrés, eso no significa que tengamos una vida perfecta, pero sí que aprendamos a afrontar las situaciones de nuestra vida. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros el día de hoy. Amén. Él nos creó, ¿cierto? Él sabe cómo es que estamos nosotros constituidos. Es por eso que la ciencia se ha quedado atrás si nosotros vamos hacia la Biblia. Y esta es otra manera en la que nosotros podemos decir, y la Biblia tenía razón. ¿Qué pasaría si todas esas personas que viven enfermas aplicaran esto, solo un poquito? ¿Cómo creen que serían sus vidas? Sus vidas serían sanas, no tan solo en sus mentes, sino también en su cuerpo físicamente. Ya vimos todas las enfermedades que producen el estrés, ¿cierto? Entonces yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en un estrés crónico, ¿cierto? Un estrés crónico significa que a cada 5 minutos, ¿verdad? Yo no quiero vivir así. Sin embargo, aquí Dios nos está dando estas herramientas para que podamos enfrentar las situaciones de nuestra vida de la mejor manera, como un verdadero hijo de Dios lo haría. Ahora, otro punto que se me olvidaba dar. El gozo es un fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos un fruto, ¿cómo se da? Como con una semilla, ¿cierto? Primero tenemos que abrir la tierra, preparar la tierra, poner la semilla, la plantamos bien profundo, como estaba hablando en un estudio de mi papá. La plantamos bien profundo para que las raíces se queden bien arraigadas al piso y empiece a crecer el árbol, y del árbol salga el fruto. Así es como tenemos que nosotros plantar en nuestras vidas el gozo, como una semilla, para que cuando nosotros cultivemos esa semilla salga como un fruto, y ese gozo no sea un gozo que nada más nos dure 5 minutos y que digamos, ay sí, ya sentí bonito, gracias Señor Jesús, y salgas de aquí y alguien te diga groserías y tú igual también le dices groserías, etcétera. No, que sea un gozo que se quede bien arraigado a nuestras almas y podamos que se quede bien arraigadas en nuestras vidas, y que no sea un gozo así de ay, que
sea un gozo, que aún a pesar de las situaciones tan difíciles que nosotros vivamos en nuestras vidas, ese gozo siga bien arraigado en sus raíces, en nuestros corazones. Y que no sea un gozo que les digo que se cae a los 5 minutos. Que sea un gozo que perdure. Que aún que estemos en medio de la tormenta, nosotros podamos permanecer en gozo. Y ese gozo nos va a dar vida. Amén. Ok. Este es el tema que yo les quería compartir. Espero que cada uno de nosotros nos podamos llevar esto a nuestros corazones, ¿vale? Y sobre todo que lo podamos vivir, porque la vida de nadie está resuelta. Dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, pero aún no la ha perfeccionado por completo. Estamos en ese proceso de ser perfeccionados, pero aún Dios no ha terminado. Entonces, ¿cómo vamos a ser constantes en ese proceso de nosotros poder ser santificados? Con estas armas que les acabamos de dar. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy tú nos permitiste conocer acerca más de ti y de tu palabra. Gracias porque tú nos has bendecido, porque tú nos has llenado con esta palabra, Padre, y creemos que cada uno de nosotros la vamos a aplicar en nuestras vidas, Padre, y la vamos a vivir para poder tener una vida abundante en ti, que podamos empezar a ver tu gloria en nuestras vidas, Padre bendito. Te pedimos por cada uno de los jóvenes que estamos aquí presentes, Padre, que tú hagas nuestros corazones contritos y humillados para poder cambiar nuestra mente, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre bendito, y te agradecemos por cada una de nuestras vidas, Padre, porque tú conoces nuestro propósito, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Estamos agradecidos porque tú nos permites estar aquí, Padre. Renueva nuestros pensamientos, cambia nuestra manera de ser, Padre, y que podamos vivir con un gozo inagotable, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Ya me voy, qué sad. Es cierto, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo más fuerte? Eso, muy bien. Ok, entonces damos por terminada nuestra reunión del día de hoy. Recuerden que nuestra reunión va a ser dentro de 15 días. No va a haber porque es ¿No va a de haber? matrimonios. Ah, sí, es cierto. Ok, va a haber lo de matrimonios, pero se solicita de su ayuda. ¿Ok? Necesitamos de su ayuda porque necesitamos meseros. ¿Ok? Entonces se va a dar toda la información de cómo tenemos que venir vestidos, etcétera. Y que lo más probable es que vengamos de negro, no sé, algo así. Pero la cosa es que vamos a ayudar a servir los alimentos, ¿vale?